Ciudadanía y valores para primer año de bachillerato. Continuamos con nuestro libro en la unidad número 1, semana 5, para finalizar la unidad. El tema de esta ocasión es prevención y mitigación de riesgos ambientales en El Salvador. Exploración, actividad 1, lean el texto, documento 1. Este se titula Tormenta tropical y erupción volcánica. En la primera semana del mes de octubre del 2005, El Salvador fue impactado por dos eventos simultáneos: la tormenta tropical Stan y la erupción del volcán Ilamatepec. La tormenta tropical Stan generó lluvia y chubascos sobre todo el territorio nacional con vientos de 95 kilómetros por hora, registrándose inundaciones y desbordamientos en diferentes ríos del país y causando pérdidas humanas y severos daños a la economía de muchos hogares salvadoreños. Al mismo tiempo, el volcán Ilamatepec, localizado en la zona cafetalera del departamento de Santa Ana, y su erupción generando ceniza, gases y lanzamiento de roca. Inmediatamente fueron reportados daños, ocasionando al menos en 4 kilómetros a la redonda del volcán, provocando una evacuación de 7,000 personas. Entre ellos iba el papá de la princesa Fiona. Mi papi, dijo. Ahora vamos a responder. La primera pregunta nos dice: ¿qué consecuencias tienen este tipo de fenómenos naturales en el país, tanto el huracán como la erupción volcánica? Provocan pérdidas humanas, daños materiales, destrucción de cultivos y afectaciones económicas, porque estos fenómenos naturales causan daños graves en el territorio salvadoreño. ¿Por qué? Porque el territorio es pequeño, vulnerable y con alta densidad poblacional en zonas de riesgo. Casi la mayoría vivimos cerca de un volcán o de un barranco. ¿De qué manera se puede prevenir los daños ocasionados por estos fenómenos? Repitiendo la pregunta, ¿de qué manera se pueden prevenir los daños ocasionados por estos fenómenos? A eso vamos a contestar con planes de evacuación, educación comunitaria y obras de mitigación en áreas críticas. ¿Qué impacto generan estos fenómenos en la vida de los salvadoreños? Alteran la seguridad, la economía familiar y generan desplazamiento y pérdidas emocionales. Vamos con la siguiente parte. Hoy dice, actividad 2, observe la imagen y completa. Vemos un derrumbe, inundaciones, daños de infraestructura. Vamos a ver los derrumbes, vamos a ver el origen y los riesgos. El origen de los derrumbes están las lluvias intensas que saturan el suelo. También hay otras, pero solo pongamos ese. Los riesgos serán caída de tierra que destruye vidas. Si va un animalito lo destruye o una persona, caminos y casas. Hoy vamos con las inundaciones, vamos con su origen y riesgo. Origen tenemos desbordamiento de ríos por lluvias, drenajes, tapados, etc. Los riesgos, pérdida de bienes y humanas, propagación de enfermedades, zancudo. Hay una película que en una inundación se escaparon un montón de cocodrilos. La gente comenzó a huir de los cocodrilos. Daños de infraestructura, vamos a ver origen y riesgo. Tenemos sismos que debilitan la estructura, riesgo, colapso de edificios y lesiones graves. Vamos a la página 37, pasamos a la 38. Vamos a la profundización. Las amenazas naturales. El territorio salvadoreño, por su ubicación, se encuentra expuesto a la incidencia de amenazas de origen natural. Una amenaza es un peligro que representa el posible desarrollo de un fenómeno de origen natural, socio-natural o producido por los humanos,
Dichos fenómenos pueden tener efectos negativos en las personas, la infraestructura, la población y los bienes y servicios. Algunas de las amenazas que afectan a la sociedad salvadoreña son las erupciones volcánicas, los sismos, los huracanes, los deslaves, las intensas lluvias, entre otros. Mayoritariamente con pérdida de vida humana, damnificado y daño a la infraestructura. Amenaza climática y fenómeno hidrometeorológico. La variabilidad climática genera gran impacto en Centroamérica. Los huracanes y las tormentas tropicales cada vez son más frecuentes e intensas, influenciados por el cambio climático. Existen cambios en la formación y el número de sistemas ciclónicos originados en los océanos Pacíficos y Atlánticos que inciden sobre el territorio. Además, se registran vientos norte más fuertes y prolongados, heladas y temperaturas ambientes más altas o más bajas. Yo prefiero las heladas a lo que esté calientes o las de calor. Ay, qué horrible. Vamos a con frío mejor, muy calentitos del mundo. Amenaza sísmica. El Salvador se encuentra entre las placas del Coco y el Caribe, ya lo hemos visto ya en quinto grado. A su vez cuenta con un sistema de fallas de desgarre en el continente alineadas con la cadena volcánica ubicada a lo largo del territorio. Y vamos con movimientos de masa. Recuerden que estamos en las amenazas naturales en El Salvador. Vamos a ver movimientos de masa. En el país, los deslizamientos de tierra ocurren en zonas de relieve en forma de pendientes que son conformadas por la cadena montañosa del norte del país y cadena volcánica central. En los puntos más críticos tenemos la Leona allá en San Vicente, que siempre se derrumba. También tenemos esta zona ahí por los Chorros, acá llegando a Colombia, siempre hay deslave ahí. Vamos con la siguiente amenaza. Amenaza volcánica. El país se encuentra ubicado en el cinturón de fuego, caracterizado por una alta densidad sísmica y volcánica. La zona central del territorio salvadoreño es necesario de una cadena volcánica joven, en donde pueden identificarse más de 50 volcanes de diferentes formas y tipos. Vamos con la otra amenaza, tenemos los tsunamis. Son pocos, pero también son peligrosos. El Salvador está expuesto a tsunamis generados por dos fuentes. Una cercana que son sismos localizados frente a sus costas y una lejana o sismos distantes cuyos epicentros se localizan en una distancia mayor de 1000 kilómetros de las costas centroamericanas. Vamos a página 38, pasamos a la 39. Hoy nos dice la vulnerabilidad y los riesgos ambientales. La vulnerabilidad es un factor que determina la densidad de los daños de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza. Establece la susceptibilidad a sufrir un daño, así como la capacidad de la población para recuperarse del impacto. Por tanto, la vulnerabilidad es la predisposición de un territorio determinado a sufrir un daño en caso de la ocurrencia efectiva de una amenaza o de un fenómeno peligroso de origen natural o causado por el ser humano. Determinar los tipos de vulnerabilidad permite medir con mayor precisión el nivel de riesgo en una zona específica. Documento 2. Tipo de vulnerabilidad. Vamos al documento 2. Vulnerabilidad física. Se refiere a la deficiencia de una estructura física para absorber los efectos de una amenaza de determinada intensidad. Está asociada a las características de la infraestructura, materiales de construcción, criterios de estructuración, requisitos o normas de diseño y construcción, entre otros. Vulnerabilidad social es un concepto dinámico y multidimensional que incluye factores con la variabilidad de ingresos y consumo de otras dimensiones de bienestar, materiales y no materiales, como el acceso a los servicios de salud, educación, protección de parte de la sociedad. Actividad 3. Dice, desarrollen la habilidad de sensibilidad humana en el ambiente. Para ello, identifican los tipos de amenazas que existen en su localidad
y relaciónenlas con el tipo de vulnerabilidad. Sacamos. Vamos a ver las amenazas que podemos encontrar cerca de aquí de mi casa. Tenemos derrumbes, ejemplo, el de las colinas, que pasó en el 2001. Tipo de vulnerabilidad, viviendas y carreteras en laderas inestables. Es lo que pasó en las colinas, lamentablemente. Tenemos inundaciones, ejemplo, que pasó en el 2005 y en el 2025, que desde la sabana se vino un gran poco de agua y lodo, piedra y todo. Zonas urbanas con quebradas y drenaje insuficiente. El tipo de vulnerabilidad. Vamos con la siguiente amenaza, tenemos los terremotos. Tipo de vulnerabilidad, infraestructura y casas con poca resistencia sísmica. Habían algunas de lodo, aún algunas tormentas las deshicieron. Y ese tipo de casas ya no para este tiempo, ya se las lleva el agua. Colapso de drenaje en invierno. Calles y viviendas expuestas a acumulación de agua, lluvia. Tormentas eléctricas. Rayos en viviendas. Eso es un poquito también común. Casas sin pararrayos ni sistema de protección eléctrica. Recuerdo que hubo como 2 veces cerca de mi casa, que vean, como 3 veces cerca de mi casa, al de enfrente le ha caído un rayo a la antena que tenía de televisor. Hay otra que vi a la par, eso fue en la madrugada, una gran osota, le cayó el gran rayo. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son las amenazas naturales que mayormente afectan a El Salvador? Hoy aquí era en una localidad de uno, vamos a colocar aquí, hoy nos vamos a nivel nacional. A nivel nacional, ¿cuáles son las amenazas naturales que mayormente afectan a El Salvador? Tenemos los sismos, erupciones volcánicas, inundaciones y deslizamientos. ¿Por qué es importante conocer qué tipo de amenaza natural existe en el país? Porque permite preparar planes de prevención y reducción reducir pérdidas humanas y materiales. Repitiendo la pregunta, ¿por qué permiten preparar planes de prevención y reducir las pérdidas humanas y materiales? Por eso es importante, dice, conocer los tipos de amenazas que puede haber, bueno, en este caso en El Salvador, o en cualquier país. ¿De qué manera conocer el tipo de vulnerabilidad que existe en El Salvador permite evitar situaciones de riesgo? Facilita identificar zonas críticas y aplicar medidas de protección comunitaria. Vamos con la siguiente, página 40. Prevención y mitigación de riesgo. Teniendo presente que las amenazas a las que se está expuesto el territorio salvadoreño le hacen vulnerable a fenómenos naturales que incrementan la probabilidad de riesgo que derivan de desastres. Impera la necesidad de ejecutar acciones que permitan la prevención de riesgo o que posibiliten mitigar el impacto ante un desastre. Las amenazas naturales pueden convertirse en desastres cuando se desconocen las medidas de prevención o cuando el medio ambiente ha sido modificado por el ser humano. Documento 3, ya lo vamos a leer. Por ejemplo, la deforestación generada por la construcción puede ocasionar daños en el suelo, disminuyendo su capacidad de absorción de agua y provocando inundaciones en épocas lluviosas. Documento 3 nos dice, vulnerabilidad ante fenómenos naturales en El Salvador. Comenzamos. La depresión tropical Julia entró en El Salvador aún como tormenta el 10 de octubre del año 2022. Ahí tenemos un medio videíto, le subí ahí, ahí se pueden ir a corte, vamos a ver cómo no dejaba de llover, en la madrugada, cómo zumbaba en el día. Y le subí unos cuantos videos de esta tormenta, dejando en evidencia la vulnerabilidad que el país presenta frente a eventos climáticos como este. Las lluvias han dejado estragos en todo el territorio y al menos 9 fallecidos a causa de derrumbe, colapso de muros y árboles caídos. En la zona metropolitana de San Salvador, comunidades de alto riesgo se han organizado para enfrentar la emergencia. Tal es el caso de la comunidad El Tanque, en San Salvador. Aquí los habitantes reportan pequeños derrumbes a lo largo de la quebrada. El Piro, ahí cerca de la fortaleza, así como el colapso de un muro en una vivienda. El Comité de Protección Civil Comunitario se encuentra en alerta para
avisar a las personas que necesiten evacuar durante el año. La comunidad del tanque ha tenido aproximadamente 6 inundaciones de acuerdo con García. Y precisamente por esa experiencia han creado un sistema para alertar cuando es necesario. Fuente Ramírez a 2022. Comunidades y organizaciones para salvaguardarse de las lluvias. La cultura de la prevención de riesgo busca la adquisición de acciones permanentes orientadas a reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales y corregir las causas que originan un riesgo debido a la actividad humana. Para ello, es necesario asumir un papel activo y responsable con todos los miembros de la comunidad y minimizar el impacto que puede presentar un fenómeno natural en sus vidas y sus casas. Algunas acciones pueden ser antes, durante y después. Antes, puntualizar mapas de riesgo y darlos a conocer. Organizar grupos de prevención, crear protocolos de emergencia, de enfermedades, crear protocolos de emergencia. Durante, organizar grupos de monitoreo y alerta a vecinos, solicitar ayuda a entidades encargadas. Después, por último, valorar los daños causados en las comunidades, reconstruir la infraestructura dañada. Va a mitigar un riesgo. ¿Qué se refiere a eso? Mitigar un riesgo. Mitigar un riesgo es buscar reducir los daños que puedan ocasionar las amenazas. Naturalmente, en territorios tales como terremotos, sequías, inundaciones, ciclones, a través de un sistema de prevención. La magnitud de un fenómeno natural depende de las medidas que se tomen de forma individual y colectiva. Los fenómenos naturales no pueden detenerse. Sin embargo, conociendo a qué tipo de amenaza se enfrenta, las condiciones y el tipo de vulnerabilidad, se puede reducir el riesgo probable y que éste sea menos dañino. Por ejemplo, se puede reducir los daños que causa un sismo si se toma la consideración de la estructura de la casa, el lugar donde será construida y sus alrededores. Algunas medidas para mitigar riesgo en caso de amenazas son: en caso de deslave, cuidar la flora de la zona, evitando deforestación, estudiar las áreas habitables o de construcción, determinar las áreas de desprendimiento de roca o tierra, señalizar las rutas o caminos por donde evacuar. En caso de terremoto, estudiar las estructuras de construcción antes y después de un sismo, reconocer las áreas de riesgo y los puntos en encuentro, señalizar las zonas seguras y las rutas de evacuación, hacer simulacros de evacuación. Sí, eso sí se oye bien seguido en las empresas y en las escuelas. En caso de inundación, proteger la flora de las zonas para asegurar la absorción del agua por lluvia, verificar el libre desplazamiento del agua en cañerías, alcantarillas y desagües, evitar botar a basura o desechos que puedan acumularse en el suelo. Actividad 4. Ya que hemos hecho esto, hoy vamos a hablar, actividad 4. Desarrollar la habilidad de conexión e interrelaciones. Para ello, completa el esquema de medidas para mitigar riesgos en caso de erupción volcánica y en caso de inundación. ¿Qué se puede hacer? En caso de erupción volcánica, vamos a la página 41. Prevención, monitoreo y alerta temprana. Protección, ruta de evacuación segura. Preparación, uso de mascarillas contra ceniza. Respuesta, evacuación inmediata y atención médica en caso de erupción volcánica. En caso de inundación, ¿qué podemos hacer? Prevención, limpieza de drenaje y quebrada. Protección de bordas y muros de contención. Preparación de plan familiar y víveres básicos. Respuesta, traslado a albergue y ayuda humanitaria. Vamos con la consolidación. ¿Qué nos dice? Actividad 5. Identifiquen una amenaza natural que existe en el territorio salvadoreño. Completa la siguiente tabla con sus hallazgos. Tipo de amenaza natural, podemos poner inundación. Lluvias intensas, tormentas tropicales, huracanes que desbordan ríos y quebradas, acumulando agua en zonas urbanas. Sí, con ese caso tenemos allá
Pues Río Grande, San Miguel, va. Ese río siempre se desborda. Tipo de vulnerabilidad ante inundaciones. Tenemos comunidades en zonas bajas, drenaje insuficiente, deforestación y urbanización desordenada. Recuerdo esa, la tormenta tropical, creo que fue Aida, creo que fue en el año 2009. Muchos en San Vicente vivían cerca en las quebradas, cerca del río Acahuapa, creo que. Sí, del río Acahuapa. Muchas personas desaparecieron cuando bajó demasiada agua con un gran alto nivel. Y las tormentas arrastró a muchas familias, ¿verdad? Que lamentablemente sí, no había ningún conocido ahí, ¿verdad? Pero sí habían personas famosas ahí que no puedo citar porque es muy doloroso eso. Vamos con el riesgo, ¿va? Ante tipo de inundaciones. Pérdida de viviendas y cultivos, daños en infraestructura, enfermedades por causa contaminada y desplazamiento de familia. Ese es el riesgo ante una inundación, ¿va? Hoy vamos con la actividad 6. Busquen casos de amenazas ambientales en el departamento. Completen la tabla de las acciones de prevención y mitigación de riesgo que se deben implementarse. Vamos a poner inundaciones, derrumbes, tormentas eléctricas. Inundaciones, limpieza de drenaje, lo que puede ser antes de una inundación, limpieza de drenaje, quebradas de calles, campañas de reforestación, educación comunitaria sobre la evacuación. Y durante una inundación, activar sistema de alerta, evacuar zonas de riesgo, trasladar albergue seguro, proteger documentos y víveres. La escritura, Después, ¿qué podemos hacer después de una inundación? Evaluar daños, reparar infraestructura, brindar apoyo psicológico y económico, reforzar medidas de prevención. Hoy vamos ante derrumbes, tormentas eléctricas. Antes, regular el crecimiento urbano en zonas vulnerables, instalaciones de pararrayos en viviendas expuestas. Durante, coordinar protección civil y Cruz Roja, atender heridos y garantizar agua potable. Después, reconstrucción ordenada, reubicación de familias en zonas seguras, fortalecimiento de planes comunitarios, dado caso que pueda pasar alguna cosa de los desastres. Hoy vamos con la actividad 7. Reflexionen sobre las acciones de prevención de riesgo que puedan adoptar en su hogar, tomando en cuenta los siguientes aspectos: tipo de amenaza natural, tipo de vulnerabilidad, elaborar un mapa de riesgo, enumerar las acciones a tomar en tu hogar y funciones de cada miembro. Eso lo podemos hacer así. Tipo de amenaza natural, inundaciones por lluvia intensa. Tipo de vulnerabilidad, viviendas ubicadas en zonas urbanas con drenaje que pueden colapsar, cercanías a quebradas y acumulación de aguas en calles. Acciones de prevención, mantener limpios los drenajes, elevar objetos importantes, tener un plan de evacuación familiar y contar con víveres básicos. Vamos a elaborar el mapa de riesgo. Zona segura, la habitación alta. Riesgo moderado, aquí tenemos, sí, sería la sala. Sala y cocina sería zona de mayor riesgo, sería el patio y la entrada de acumulación de agua. O sea, el patio sería la zona de mayor riesgo y la zona de riesgo moderado sería la sala y la zona más segura sería la zona alta. Zona de mayor riesgo, patio y entrada principal, posible acumulación de agua. Zona moderada, cocina y la sala pueden afectarse por filtraciones, pero no hay peligro. Zona segura, segundo nivel, habitación más alta y refugio temporal. Enumerar las acciones a tomar en tu hogar y las funciones de cada miembro. Padre y madre, coordinar y evacuación y resguardar documentos importantes. Pero para eso también enseña a la niña a obedecer, porque hay niños que son burros. ¿Y para qué lo voy a hacer? Niño más maltrecho. Niño mayor, apoyar en el traslado de víveres y ayudar a personas vulnerables. Sí, pues si hay un bebé que apoyen eso. Niños pequeños, seguir indicaciones y permanecer en zonas seguras. Todo, mantener la calma, seguir el plan, el plan y colaborar en la limpieza posterior. Y con eso terminamos la página 42. Pasamos a lo siguiente. Vamos a hacer un examen.
Indicación. Leen la información de cada ítem y seleccionen la opción que consideren correcta. Leemos aquí el párrafo, aquí leemos. Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Este ya es una evaluación de la unidad 1. Después de haber escuchado a representantes de organizaciones y comunidades indígenas, el órgano legislativo de El Salvador declaró que a partir del año 2023, cada 9 de agosto se reconocerá la comunidad indígena salvadoreña conmemorando el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Esta cartera de Estado busca, a través de estas declaraciones, promover, conservar y difundir la cultura de los pueblos indígenas. El establecimiento de esta fecha coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el cual se conmemora desde 1994. A partir de ese texto dice, a partir de lo anterior, el reconocimiento de los pueblos indígenas salvadoreños constituye la revalorización del espacio geográfico yaque. ¿Cuál de estas sería la correcta? Promover la participación de todos los grupos sociales en actividades culturales, permite la aprobación de los territorios al fomentar las costumbres tradicionales. Y la C dice, propone incorporar mecanismos legales para la educación sobre la cultura. Pretender fomentar la CEBA, pretender fomentar la combinación de las formas de vida de territorio, que literal coincide con el texto que hemos leído. Y la respuesta sería la B. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué la B? Vamos a ver. La B permite la aprobación del territorio al fomentar las costumbres y las tradiciones. Esta opción refleja cómo el reconocimiento oficial del Día Nacional de los Pueblos Indígenas contribuye a la revalorización del espacio geográfico, al fortalecer el vínculo entre las comunidades indígenas y sus territorios a través de la preservación de sus costumbres, tradiciones y formas de vida. Tenemos el argumento para decir que sí, la B es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Hoy nos dice, leemos el siguiente texto y vamos a buscar la opción que más corresponde. La unidad ecológica salvadoreña. Esta se llama Ordenamiento del Territorio de Aguachapán. No leímos el título. Dice el título de esta. La Unidad Ecológica Salvadoreña, en conjunto con las alcaldías del distrito de San Francisco Menéndez en Aguachapán Sur, trabajaron en el proyecto de ordenamiento sustentable territorial. Para ello, tomaron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad socioambiental, las características geográficas y servicios públicos. Se definieron los usos adecuados del área, así como la delimitar las zonas urbanas, rurales y las zonas no urbanizables. Como son las áreas naturales protegidas, las de alto riesgo, manglares y humedales, etc. Al mismo tiempo, enfocado en la conservación y la recuperación del medio ambiente y los recursos naturales. ¿Cuál sería la unidad? A partir del anterior, el proyecto de ordenamiento sustentable del distrito de San Francisco Menéndez influye en el Departamento del Territorio porque a partir de lo anterior, el proyecto de ordenamiento sustentable del distrito de San Francisco Menéndez influye en el desarrollo del territorio porque, ¿cuál sería la opción correcta? La opción correcta está en la D. Planifica el territorio considerando variables para el aprovechamiento de los recursos. Vamos a ver la justificación de por qué pusimos la D. Pero usted me puede decir, al final está en la respuesta, pero fíjese que ya vamos a ver, ya nos vamos a pelear con que ahí está en la respuesta. El texto explica que el proyecto de ordenamiento sustentable territorial en San Francisco Menéndez tomó en cuenta la vulnerabilidad socioambiental, las características geográficas y los servicios públicos, delimitando zonas urbanas, rurales y no urbanizables, áreas naturales, tejidos, manglares, humedales, zonas de alto riesgo. Todo esto corresponde a una planificación integral del territorio que busca aprovechar los recursos de manera ordenada y sustentable. Con esto justificamos por qué pusimos la siguiente: planificar el territorio considerando las variables para el aprovechamiento de los recursos. Con eso justificamos esa respuesta. Vamos a la... Yo creo que con la A y la C no tenemos problema. Veamos a ver con cuál sí tuvimos problemas. Siguiente texto nos dice, ciudad y territorio en El Salvador. La ventaja de las grandes ciudades en cuanto a la localización y de la proximidad física
a mercados de bienes y servicios, una oferta adecuada a mercados laborales densos y posibilidad de intercambio tecnológico. Son atrayentes para las pequeñas ciudades de que a su vez están más cerca del área rural. Estudios recientes como la del CEPAL en el 2008 indican que la mayor concentración de la población la tienen en las ciudades medianas y pequeñas, formadas cerca de las grandes ciudades y que mantienen un vínculo social y económico en área rural, por su cercanía con ella, dando origen a sus espacios territoriales denominados urbanos rurales. A partir de lo anterior, los espacios urbanos rurales influyen en la organización territorial de El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué sería la respuesta? Vamos a ver cuál sería. Sería la C. Posibilitan el desarrollo más equilibrado y facilitan el acceso a los servicios básicos. Vamos a justificar por qué. Esto está relacionado con el texto que explica cómo las ciudades medianas y pequeñas, cercanas a las grandes ciudades, urbes y áreas rurales, generan espacios urbanos rurales que equilibran el desarrollo y acercan al servicio. Ahí con esa justificamos que es la literal C. Vamos con la otra, que esta sí me dio un poquito de problema. Recordemos que aquí nos han puesto la respuesta, pero en la 4 sí nos vamos a pelear. Aquí sí vamos coincidiendo que la primera era la respuesta B, la D, la C, pero ahora nos vamos a pelear con la 4. A partir de lo anterior, el cambio de... No, leamos primero el texto, leamos el primer texto. La actual ruralidad en El Salvador. Ruralidad, de lo rural. El cambio de los modelos económicos del país que pasó del agroexportador a uno basado en el sector terciario trajo consigo la migración del campo a la ciudad, fuera del país, y el surgimiento de las maquilas. Actualmente en la zona rural se concentra poco menos de la mitad de la población total salvadoreña en comparación con el área urbana. Y las remesas constituyen una parte importante del ingreso de la familia en esta zona, las cuales son destinadas a cubrir gastos de consumo. A partir del anterior, el cambio de modelo económico influyó en las actividades económicas del área rural, ya que ¿cuál sería la respuesta correcta? Eliminó la mano de la obra indicada en la agricultura, desplazó el tipo de ocupación agrícola por una industrial, reemplazó el tipo de ingreso propio por ingresos exteriores, propició la capacidad de habilidades para el trabajo de servicio. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Según aquí nos dicen que es la B, pero no vamos a comenzar a pelear. Porque para mí la respuesta correcta es la C. Miren, varía. ¿Por qué? Vamos a justificar la C. El texto menciona que las remesas se convirtieron en una parte importante del ingreso de las familias rurales, sustituyendo en la gran medida el ingreso propio de la agricultura. La B parcialmente relaciona, como dice aquí, pero no refleja el cambio principal descrito. La B sería correcta si el texto dijera que la agricultura fue sustituida por el trabajo industrial en el campo. Pero el texto enfatiza en que el ingreso rural ahora depende de la remesa, ingresos exteriores, lo cual corresponde a la opción C. Así que aquí diferimos, no siempre. Y algunos me dicen, ¿por qué no sigue la guía metódica? A veces me da mucho que desear. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Nos vemos en la unidad 2.